Bendiciones en el Señor, amados hijitos, por Jesús, José y María. Gracias damos a Dios por este encuentro que nos permite vivir para la gloria de Dios en nuestras familias, en nuestros corazones, por medio de nuestras familias y de nosotros en la sociedad. Te damos gracias, Señor, por este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos a través de la intercesión del castísimo corazón de San José que nos regales la gracia de estar atentos, de guardar cada palabra que pueda ayudar a nuestra sanación, a la de nuestras familias, que nos ayudes a comprender cuál es el origen de todo nuestro sufrimiento en la tierra y que nos ayudes también, Señor, a anhelar y a alcanzar por medio de los ángeles y de los santos, especialmente Santa María y San José, la sanación para nosotros y para los que amamos, para todos los que necesitan sanar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que estén muy juiciosos, amados hijitos, que estén súper juiciosos, porque esto cada vez que vamos adentrándonos van a ver qué compromiso requiere de nosotros para poder sanar como familias. Ese es el objetivo que Dios quiere llevar a cabo en nuestros hogares y a través de nosotros a todos nuestros seres queridos. Bueno, vamos hoy a ver un tema, yo creo que es uno de los más importantes del ser humano. ¿Cuáles son esas heridas? No solo mías, sino de mi familia. Porque al yo estar herido y al estar en un núcleo, el núcleo familiar completo está enfermo. Si uno de sus miembros está enfermo, todo el núcleo está enfermo. ¿Qué tan enfermo? Va a depender de qué tan profundas sean las heridas, qué tantas sean. Entonces en esta charla vamos a hacer algo. Vamos a compartir, de acuerdo a lo que estábamos viendo en la charla anterior, a ver si se acuerdan un poquito, estábamos viendo sobre teología del cuerpo. Yo espero que estén con una agendita, al menos con su Biblia y un lapicerito, porque todo lo que hablemos aquí no es porque lo que yo diga sea muy importante, sino porque Dios quiere hablarles al corazón y eso que Él les permite escribir y recordar es en lo que Él quiere obrar. La escritura entonces se constituye en un medio a través del cual el Espíritu Santo habla a lo profundo de nuestro corazón, aun cuando no es muy claro lo que estamos escuchando. Al escribirlo lo interiorizamos y podemos obtener de eso un fruto para la sanación de nuestra alma. Bueno, el tema que estábamos viendo ayer era cómo Dios había pensado la familia. Había pensado la familia como un núcleo de amor. Había creado la familia. La familia fue creada por amor y para amar, para dar gloria a Dios, con la felicidad que en ellos se recreara por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios, ¿cierto? Habíamos hablado que la familia había sido creada a imagen y semejanza de Dios, porque así fueron creados sus miembros, que Dios tomó al hombre y cuando lo formó, lo amasó con sus manos de la tierra, pero la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Ahora vamos a ir a este capítulo 3, porque aquí hay capítulo 3 del Génesis, libro que estamos leyendo. Recuerden que les habíamos dejado una tareita y era leer el capítulo 1, el 2 y el 3 si era posible. Y si no lo hemos leído hasta el 3, hoy vamos a completar esa tareita. Lo vamos a profundizar en nuestros hogares
lo que pasó allí, cuando Dios creó al hombre, ¿qué pasó después? Entonces Dios crea al hombre y crea para él un mundo donde él pueda ser feliz, donde pueda ser amo y señor, donde pueda ser custodio y donde pueda vivir plenamente. Pero el hombre, que se reconoce como proyecto de Dios, que está incluido en el proyecto de Dios, no corresponde ese amor. No lo corresponde plenamente porque quiere ser feliz a su manera. Eso es lo que pasa con la caída del hombre, el pecado original. ¿Y por qué nos vamos a remitir al pecado original? Porque es ahí donde todo comienza. Toda herida tiene su origen en el pecado original. Si no hubiésemos tenido pecado original, no tendríamos heridas, ni en el alma ni en el cuerpo, no, nada de eso pasaría, o sea, sería muy diferente nuestra vida. Entonces vamos a ir allí y vamos a ver las consecuencias de esas decisiones de Adán y Eva de hacer las cosas a su manera. Y esto sucede aún en las familias de hoy. Miles de años luego de la creación del mundo, miles de años después, nada ha cambiado. Todo sigue sucediendo tal y como fue en el principio. El hombre sigue cayendo una y otra vez. El pecado original entró al mundo por un acto, pero se confirma por todos los millones de actos que todos nosotros le decimos sí y sí y sí y confirmamos el pecado original en nosotros. Ahora, también la otra semana vamos a ver que el pecado no tiene la última palabra y que Dios, listo, nos ha puesto medios para sanar, y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Esta charla entonces va a estar orientada a cómo identifico esas heridas de mi familia. Yo cómo sé que necesita sanar mi familia, porque si estamos aquí es porque queremos saber eso. Algunas cosas ya las sabemos, Dios las va a confirmar, pero otras van a ser nuevas. Y Dios también las va a dar a conocer, porque todo aquello que Dios descubre es para nuestro bien y para nuestra sanación, no es para nuestra destrucción. Él lo quiere sanar. ¿Y cómo lo sana? Lo primero es que asumamos nosotros el pecado en el cual estamos. Cada uno de nosotros. Entonces vamos por orden. Esta charla entonces va a estar dividida en dos partes. Uno, lo que tiene que ver con el pecado original, y otro, el diagnóstico de las heridas. Nos va a llegar también un cuestionario, un formulario. Por favor, imprímanlo. Muy encarecidamente les pido, imprímanlo. Y el día de mañana vamos a hacer una práctica espiritual. Esto, si es posible, lo vamos a llenar frente al Santísimo. Prendemos el televisor si no nos es posible desplazarnos hasta la parroquia, pero lo ideal es eso, que nos desplacemos hasta la parroquia y que veamos allí a Jesús cara a cara y que le abramos el corazón. Entonces Él va a hacer como una cirugía corazón abierto, un diagnóstico, ¿cierto? Muchas cirugías son diagnóstico, o sea, el cirujano abre y mira qué es lo que está pasando, porque a través de exámenes, a través de miles de situaciones médicas no se pudo determinar de qué estaba enferma la persona. ¿Cuál es el último recurso? Abrir a la persona. Les cuento algo rápidamente. Yo tengo una hermana, ella murió hace poco, Dios la tenga en su santa gloria, le pido todos los días. Ella murió de cáncer. El médico no sabía realmente ni cómo tratarla, ni cómo abordar esa enfermedad que ella tenía, que se veía que estaba avanzando muy rápido. Eso fue en cuestión de semanas. Él tomó la decisión, hay que abrirla. Cuando la abrió, dijo, oh, ya no hay nada que hacer. Y ella se murió a los pocos días, porque dijo, no, es que es muy grave. Con razón los exámenes eran tan alarmantes, pero no eran concluyentes, porque es que todo el sistema está comprometido. Eso puede suceder con nosotros. Necesitamos apelar al cirujano del alma. Vamos al sagrario. Ahí, en esa sala de cirugía que es el sagrario, va a ser nuestra sala de cirugía favorita.
porque ahí vamos a tener respuesta y ahí vamos a tener la sanación completa. No hay otro lugar donde podamos obtener sanación completa más que a los pies de Jesús. Entonces, que vayamos familiarizándonos con esta verdad, para que nos apropiemos de ella y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para ir al sagrario. Muchas veces nos duelen cosas con nuestras familias, con nuestros hermanos, como que no me lo soporto, como que no puedo tolerar a mi papá, como que me cuesta perdonar. Pero es que tienes heridas que te están impidiendo ese perdón. Tienes situaciones antiguas que ni siquiera sabes que están ahí. Entonces es muy importante hoy hacer esta práctica espiritual que va a salir de esta charla. Entonces vamos a recapitular y a comenzar. La primera parte va a ser el pecado original. La segunda parte va a ser el diagnóstico de las heridas. Y la tercera parte va a ser la práctica espiritual que cada uno va a hacer a través de un cuestionario que les vamos a mandar. El cuestionario lo vamos a enviar a los grupos de consagración, a los grupos de WhatsApp. Quien lo solicite o lo necesite, por favor, que no me llegó, revisa muy bien el chat, y si no le ha llegado definitivamente, si algo pasó, me escribe. Es muy importante que lo tengan, que lo impriman y que lo puedan llenar en el sagrario. Y si no pueden ir a la parroquia, pues en la habitación de su casa, en soledad, prenden el televisor, buscan el Santísimo en vivo y se sientan a llenarlo. En espíritu de oración, no como quien está haciendo una tarea para el colegio, no. Como quien quiere que el Señor abra su corazón y que mire adentro qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué me cuesta tanto la plenitud para la cual he sido creado? ¿Por qué hay tantos problemas en mi familia? Yo no entiendo por qué tenemos tantas heridas y siempre son las mismas. Bueno, vamos a abordar entonces el tema empezando a leer Génesis. Génesis 3, voy a empezar a leer desde el 8. ¿Qué ha pasado antes? Ya vimos que Adán y Eva fueron creados por amor y para amar. Y ellos, en ese deseo de amar a Dios con todo su corazón, sobre todo a Adán, le es dada una mujer para que él pueda amar a Dios a través de esa mujer. Como Dios no tiene el cuerpo físico que él necesita para expresar todo lo que él está sintiendo, Dios en su infinito amor le concede el cuerpo de una mujer. El cuerpo de una mujer que es complemento perfecto en todo sentido. En todo sentido es complemento perfecto. Ahora, ellos están juntos, Adán y Eva, y entonces están paseando por el jardín del Edén y la serpiente los engaña. Les dice, no, si pueden comer de ese árbol, y ellos comen. No vamos a profundizar mucho en lo que pasa con la serpiente, sino lo que pasa después. Oyeron luego, entonces comieron del fruto. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. La hora de la brisa es la hora del encuentro. Esa es la hora de la brisa, o sea, el momento de la oración. Esa es la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, Dios llama al hombre, no llama a la mujer, llama al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? Le replicó Dios. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré en ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, y ahí vienen las consecuencias del pecado. Vamos en el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas como cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás tus hijos. Hacia tu marido irá tu deseo, y él te dominará. Y al hombre dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol, del cual yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirán, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel, y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto comió y conoció el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y lo echó Yahvé del jardín del Edén, para que labrara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante, para guardar el camino al árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este relato, yo les soy honestos, yo no me canso de leerlo porque hay tanta riqueza allí que podría uno simplemente hablar y hablar de él. Vamos a tomar unos puntos importantes y a intentar reconstruir la historia nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestro propio entendimiento, con la ayuda del Espíritu Santo, y traerlo a la realidad de nuestras familias. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes se dan cuenta que primero Dios llama al hombre, no llama a la mujer, primero llama al hombre y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y este es algo que vamos a ver más adelante, cómo Dios siempre sale al encuentro, y la oración es algo que tiene origen en el corazón de Dios. Ese ¿dónde estás? Es el llamado constante que Dios nos está haciendo a tener el encuentro con Él. Pero el pecado nos evita ese encuentro con Dios, porque ya ha operado en nosotros consecuencias nefastas. Entonces Dios sale al encuentro del hombre a la hora de la brisa, a la hora de la oración, y como ve que el hombre no llegó a la oración, Él dice, pero ¿dónde está Adán? Él probablemente también se preguntaba dónde está Eva, pero si encuentra a Adán, sabe dónde está Eva. Entonces va a la cabeza y dice, ¿dónde está Adán? Y Adán por ningún lado. Entonces sale por allá tímidamente, nos escondimos. ¿Por qué? ¿Están desnudos? Sí, comimos del árbol. Bueno, ya la conclusión es esa. La mujer que me diste me dio de comer. Él investiga e interroga a la mujer, y cuando la mujer le da la respuesta que fue la serpiente, él ya no interroga a la serpiente. Ya sabe todo lo que, mejor dicho, estas preguntas no se hacen porque Dios no sepa lo que sucedió, sino porque Dios quiere que ellos caigan en la cuenta de su nueva realidad. Y eso es lo primero que Dios nos hace cuando nos permite hacer un examen de conciencia. Cuando nos pregunta, en cada mandamiento Dios nos está preguntando, ¿dónde estabas que no me estabas amando a mí sobre todas las cosas? ¿Dónde estabas el domingo que no fuiste a misa? Y es precepto. ¿Dónde estabas o qué estabas haciendo? ¿Por qué no estabas honrando a padre y madre? Esas son las preguntas, o sea, siempre Dios nos está preguntando lo mismo, ¿cierto?
Y la manera como nosotros le contestamos es la forma como yo voy a reconocer, y ahí empieza un camino de sanación, en el reconocimiento. Porque si yo no reconozco, si para mis ojos todo está perfecto, Dios no tiene trabajo que hacer en mí. Dios me debe llevar al reconocimiento de mi verdad. ¿Y cómo me lleva a eso? A través de las situaciones que yo tengo en la vida diaria. Por eso a muchos de nosotros nos tienen que pasar cosas terribles. Perder un empleo, perder un matrimonio, perder un hijo, perder la salud, perder algo valioso. Para poder voltear la mirada hacia Dios, al Dios que nos ha estado preguntando miles y miles de veces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero estar contigo. Y no volteamos la mirada hasta que Él nos llama la atención. Mírame, yo estoy aquí. Centra tu mirada en mí. Y cuando reconocemos eso, entonces, bueno, tenemos también un medio precioso, hace parte del diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, es el examen de conciencia. Vamos por partes. Entonces, cuando estamos viendo el tema del pecado original, vemos cómo Dios interroga a Adán primero, y de acuerdo a la respuesta que Adán le da, interroga a Eva, porque Adán le echa la culpa a Eva. Eso sucede cuando pecamos. Eso sucede tal cual. Nos separamos, o sea, la cadena de consecuencias del pecado es esta en nuestra vida. Llámese el pecado que sea. Siempre es la misma. Yo peco. Digo sí voluntariamente al pecado. Nadie me obligó. Eso me causa una separación de Dios. Yo ya no puedo llegar al encuentro de Dios. Es que ya no quiero. Estoy entretenido en otras cosas que yo considero más importantes. Estoy entretenido en mi manera de ser feliz. La serpiente usa este argumento para convencer a Eva y le dice, es que seréis como dioses. Es que Dios no quiere que sean como Él. Resulta que son como dioses. Son como Dios, porque es que lo que hablábamos ayer en la teología del cuerpo, según San Juan Pablo II y según el magisterio de la Iglesia, Dios nos creó para participarnos de su divinidad, no nos participó para excluirnos de su divinidad. Y tanto es que tuvo que venir Jesús a hacerse carne como nosotros, sangre, y quedarse en un pedacito de pan. Y cuando lo comulgamos, dice un santo, nosotros comulgamos a Dios, pero Él nos asimila. O sea, Él nos recibe, Él nos asimila, nos hace parte de sí mismo. O sea, no hay otra manera de nosotros en este momento estar unidos a Cristo más que por el sacramento de la comunión. No hay otra manera. ¿Usted quiere estar íntimamente unido a Cristo? El sacramento de la comunión. No hay otra manera. Hay otro tipo de comuniones. Ninguna es tan profunda como la comunión sacramental. Bueno. Entonces Dios investiga a Adán. Adán le echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero quiere que ellos hagan ese camino de reconocimiento por sí mismos. Él solo hace las preguntas. Y quienes dan las respuestas son los seres humanos, hombre y mujer. Y algo me llama mucho la atención, porque en las consecuencias es muy fuerte lo que vamos a hablar aquí, y esas heridas que no solamente quedan sobre la mujer, sino también sobre el hombre y en común sobre la familia. Y esas heridas las trasladan a los hijos. Muchas personas dirán, pero es que ¿qué es el pecado original entonces? ¿Cómo así? Carguemos a este niño pequeñito y bebé recién nacido. ¿Cómo así que este bebé ya es culpable? Culpable no. Hagamos la diferenciación entre pena y culpa. La culpa es cuando usted tiene la intención de pecado y eso tiene una consecuencia. Ninguno de nosotros es culpable de pecado original, pero sí cargamos y arrastramos con la pesada cadena de la pena, que es la consecuencia del pecado. Y si no, vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias en la naturaleza caída de la mujer y en la naturaleza caída del hombre. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos ayer, todo el ser de Adán estaba volteado hacia Dios. Con el pecado original no es más visible que en esta conversación que acabamos de ver. Nunca va a ser más visible.
Él ya no mira a Dios, ni siquiera es capaz de mirar a Eva, salvo para culparla. Él se mira a sí mismo. Eso nos hace el pecado, nos hace voltear la mirada de Dios a mí mismo. Ni siquiera soy capaz de mirar al otro. No soy capaz de reconocer al otro. Y esa es una de las grandes heridas que hay en las familias en este momento. Causa del pecado original. Vamos a ver cómo es la vida de Eva, cómo es la vida de Adán, según las consecuencias del pecado original que Dios describe para cada uno según sus actos. Génesis 3:16. Tantas haré tus fatigas como sean tus embarazos. Con dolor parirás tus hijos, y hacia tu marido irá tu deseo, y él te dominará. Es una naturaleza entonces propia de la mujer vivir entre lamentaciones, entre quejas, por esto, por aquello, vivir entre miles de preocupaciones, vivir con una inclinación al miedo, a la tristeza y a la ira. Esas son las pasiones que dominan la mujer desde antaño y hasta nuestros tiempos. Miedo, tristeza y la ira, la preocupación, las lamentaciones, las incertidumbres y las quejas. Es algo natural de la mujer caída. Por eso cuando Dios va restaurando la gracia en nosotros como mujeres, todas esas pasiones no se quitan, se disminuyen mucho, hasta tal punto que se hacen casi imperceptibles. Se disminuyen tanto que quien reina es la gracia y van a ser reemplazadas por la esperanza, por la confianza, van a ser reemplazadas por la alegría y no por la tristeza, por la apacibilidad y no por la ira. Pero esta naturaleza caída de la mujer es tremendamente afectiva, porque miren, Dios tomó a Adán de la tierra, pero a la mujer la tomó del hombre. La naturaleza se vuelve contra ellos mismos y la naturaleza se vuelve contra sí misma, es consecuencia de la caída del hombre, del pecado original del hombre. Es una consecuencia. La naturaleza se vuelve contra sí misma y contra el mismo hombre y contra la misma mujer. Entonces, la mujer fue tomada del hombre y es aparte de que es un ser espiritualizado, la mujer fue tomada de materia espiritualizada, el hombre fue tomado de materia inerte, fue tomado de la tierra, pero Adán tenía el Espíritu de Dios en sí mismo. Esta materia espiritualizada del hombre se vuelve contra ella misma, porque las mujeres somos tremendamente afectivas. O sea, todo lo que nos mueve es la parte afectiva. Y al estar desordenadas las pasiones, las consecuencias aún más se hacen mayores, se acentúan de forma más profunda. Entonces, la mujer que había sido creada para ser ayuda idónea del hombre, ya es muchas veces piedra de tropiezo. Es fuerte. Hay una parte de Proverbios 19:13, les voy a leer. Proverbios 19:13 dice: hijo necio, desgracia del padre. Mujer pendenciera, gotera incesante. Una gotera que cae y cae y cae. Eso quiere decir una mujer que se lamenta y se lamenta y se lamenta y se preocupa y se queja. Esa es una consecuencia. Entonces, las mujeres somos, digamos, la cantaleta de la casa. Esa es la naturaleza caída de la mujer, que está bajo el pecado original. La mujer que da la cantaleta y que habla, la gotera que cae, 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 ¿cierto? Cuando dice el Señor que cuantos sean tus embarazos, tantas serán tus fatigas. Entonces, tantos hijos tengas, tantos dolores tendrás.
porque uno vive preocupado por todo lo que tenga que ver con ellos. Todas las que somos mamás sabemos que es algo cierto y que es una verdad como ineludible, que solo encuentra reposo, les doy la esperanza, muchachas, en el corazón de Cristo. No hay otro lugar donde ustedes puedan encontrar descanso. Pero hay algo muy hermoso que Dios lo ha querido así a través del sacramento del matrimonio. El esposo se constituye en el sacerdote de la esposa. Sacerdote que la pastorea y la lleva a dulces y tranquilos prados. Cuando la pareja está en gracia, eso es el esposo para la esposa, quien le da el sosiego a través de Dios, a través de él, Dios le da el sosiego a la esposa. Porque él no se puede contradecir. Si la naturaleza se vuelve contra sí misma, entonces, si yo fui tomada de la costilla, ¿cierto? Toda mujer viene de la costilla del hombre, tiende a él, al origen del cual vino, pero ya no va con la misma alegría y con el mismo amor con el que fue creado. Señor, gracias, quiero amarte más y más. No, se constituye en una naturaleza que se vuelve contra ella, porque mientras ella quiere afecto, mimos, que la entiendan, que la consuelen, que la escuchen, el hombre está pensando en algo completamente diferente porque él también tiene su propia naturaleza caída. Entonces digamos que el mayor conflicto de la mujer de hoy y sobre todo de la madre y de esposa está en sus preocupaciones y cómo gestiona sus emociones. Y ahora vamos a hablar del hombre. Cuando Dios crea, entonces, cuando el hombre cae, cuando el hombre cae a la mujer, entonces ya le entregó su consecuencia. Ahora le dice al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Él vino del suelo, Adán vino del suelo. Entonces, maldito sea, y se vuelve contra él, y lo tiene que labrar con el trabajo y el sudor de su frente, el trabajo de sus manos y el sudor de su frente. Ese origen del hombre que es la tierra se vuelve en su contra y se hace difícil y dura para darle un pan, para darle una papita, para darle algo que comer. Se vuelve indomable. Entonces, la mujer tiene sus fatigas en su hogar, en sus hijos. Tiene sus fatigas en su esposo, con la desconfianza, con el temor a la infidelidad, ¿cierto? Ahí encuentra sus fatigas la mujer. Y el hombre encuentra, es decir, en la afectividad encuentra la fatiga la mujer. El hombre encuentra la fatiga en el trabajo. ¿Ustedes quieren ver a un hombre agobiado? Lo que tenga que ver con el trabajo. Eso los desestabiliza. Por ejemplo, los hombres, los esposos que pierden el empleo. Los esposos que quizá ven en peligro su estabilidad laboral. O que quizá no pueden hacer su trabajo como ellos quisieran, con la integridad que ellos quisieran, con el cumplimiento que ellos quisieran. Ven esa parte suya en conflicto. Hay algo que yo le escuchaba a un médico. Este médico decía que las mujeres, o sea, el cerebro está dividido como en partes. Una parte es cognoscitiva, ¿cierto? La de la razón, la parte razonable del cerebro, y la otra es la parte afectiva. No recuerdo muy bien cuál es cuál, derecha o izquierda. Eso no tiene importancia ahora. Lo que sí es que hay una parte que maneja las emociones y hay otra parte que maneja la razón. En la mujer eso está unido. O sea, hay como un puente que comunica, y en el hombre está así, disminuido y pequeño, es un tejido calloso, así se le llama eso. Físicamente hablando, hay un tejido que comunica los dos hemisferios, las dos partes del cerebro, y es una cosita así callosa chiquitica. O sea, fácilmente el hombre puede diferenciar lo que es razonable de lo que es afectivo, lo que es cognoscitivo de lo que es afectivo. O sea, él puede diferenciar razón y emoción sin ningún problema. Para nosotras como mujeres no.
Están las dos mismas partes del cerebro, las dos regiones del cerebro, pero ya no es un puentecito así, sino que es un espacio casi que lo unifica todo, casi que es un todo completo. Y en las mujeres esto está revuelto y nos cuesta hallar objetivamente cuál es la forma más sensata de proceder cuando hablamos de cosas afectivas. Para nosotros todo es afectivo, todo. Para nosotros todo es afectivo. Hay un libro, se llama Viva la Diferencia, es un libro que vale la pena leer. No recuerdo en este momento la autora, pero ustedes lo buscan así y ojalá esté en PDF. Es un libro de las diferencias de hombre y mujer, pero, o sea, qué cosa tan tremenda. Es como si nos hicieran una radiografía. Yo he tomado los elementos que constituyen para el pecado original, pero humanamente hablando hay una riqueza impresionante en la mujer y en el hombre, que lo vuelven complemento, pero ya bajo el pecado original, recuerden, la naturaleza se vuelve contra sí misma, ya no es complemento, ya son oposición. Ya no se complementan, sino que se oponen. Y el hombre quiere vivir fuera de su naturaleza. Dice San Agustín algo muy profundo, porque cada uno debe vencer su propia inclinación. Digamos que la inclinación al pecado en las mujeres entonces es muy fuerte en la parte afectiva y en la parte espiritual, porque es materia espiritualizada la que se tomó para hacer a la mujer, es su esencia, pero en el hombre es mucho la parte material y la parte laboriosa, la parte razonable. Ahí es donde el hombre es quebrantable, el hombre es frágil en esa parte, en la parte cognoscitiva o razonable y la parte afectiva la mujer. Ambos ya son vulnerables en unas partes distintas de sus vidas, de su ser, son distintamente vulnerables. Para ser fuertes, para constituir familias fuertes, ellos tienen que unir no solamente sus debilidades, que es lo que más se nos facilita, sino unir también sus fortalezas. Unir sus fortalezas. Por eso el hombre se constituye ahora en el sacerdote de la esposa, así se le llama, eso lo leí y lo aprendí de un sacerdote, ahí estoy súper mal, el padre Horacio, y él decía que el hombre se constituye en sacerdote de la esposa porque él es quien la lleva a centro. Vea, yo me pongo a pensar en esto y cuando estaba preparando esta charla yo decía que cierto es esto. La mujer debe dominar su pasión a la ira, al miedo y a la tristeza, y el hombre a lo material, a las pasiones, a los apetitos por lo general, a la avaricia, al querer comer desmedidamente y a la lujuria. Ahí están los apetitos del hombre, hacia las cosas emocionales, la mujer hacia las cosas físicas, el hombre. Y es muy fuerte porque cuando yo escuchaba al padre decir eso, yo veía a mi esposo reflejado como en eso, porque, es decir, en lo bueno, porque cuando uno está así como todo disperso, que no sabe ni para dónde pegar por algo que ha pasado en la familia, por algo que ha pasado en su vida, por algo que ha sucedido, que es como un choque y usted queda como aturdido, es una gracia muy grande que Dios da a los matrimonios. Da uno más calmado, más sereno, más sosegado y el otro más enérgico. El sosegado de la casa es mi esposo. Entonces él se sienta, me escucha y me aconseja con una sabiduría como si fuese el mismo Dios. Y vean, a mí me parece increíble. Palabras sabias. Y yo digo, increíble, o sea, yo estoy perdida, yo ya sé a quién recurrir, a mi esposo. Eso es cuando una pareja se constituye bajo el sacramento, se constituye en la gracia de Dios. Por eso nosotros, vean, aquí no pretendemos juzgar a nadie. Quiero que se saquen eso de la cabeza. Esa no es nuestra labor. Hay miles de cosas que podemos hacer por ustedes diferentes a juzgarlos. Por ejemplo, alimentarlos con la verdad. Darles a beber de la fuente de agua viva que es Cristo.
Eso es lo que queremos hacer. Por eso todas las parejas que se ven interpeladas, todas las personas que se ven llamadas quizá a la castidad, a la pureza, a la integridad, a hacer las cosas conforme Dios quiere, no vean en mí una enemiga. Es que yo aquí no estoy para juzgar a nadie y quiero que lo vean como se los estoy entregando. Yo lo único que quiero es que ustedes sean felices. Yo soy una mujer tremendamente feliz, plena. Y es una riqueza que uno dice, vea, he encontrado algo tan grande, tan enorme. Yo no quiero que ustedes se lo pierdan. Por nada del mundo se vayan a perder esto tan hermoso. Y uno ve las parejas que tienen miles de problemas. Y uno dice, pero si supieras que la solución es Cristo y nadie más que Cristo. Comulgar, estar en gracia de Dios, confesarte, vivir los sacramentos a plenitud. Si vives con alguien, que te puedas casar. Vean, y solamente con tener la intención de matrimonio, Dios se encarga de solucionar lo demás. No se preocupen, solo tengan esa pequeña intención en sus corazones. Y yo entiendo que es una lucha, pero es que Dios no nos ha llamado para que vivamos a medias, sino plenamente. Y saben una cosa, el demonio tiene miedo a mujeres plenas, porque aquello que antes era conquistado por el miedo, la tristeza y la ira, ahora ustedes ven cómo es conquistado por la osadía, por querer abarcar, abrazar más y mejor, por querer amar más profundamente, con todas las fuerzas de su ser. El demonio le tiene miedo a eso. Por eso tenía que meter una ponzoña. Si tenía que llegar al corazón del hombre, nuestros hombres son los tesoros de la casa, muchachas. Hay que custodiarlos y protegerlos, hacer murallas de amor alrededor suyo, de ternura, de entrega, de abandono. Esa dimensión nupcial del matrimonio, del cuerpo de la mujer, en ningún momento es más necesaria cuando se trata de defender a un hombre, de defenderlo del mal. No tengan miedo a entregarse a sus esposos, que ningún hombre, ninguno, es invencible frente al amor. Ninguno. Ustedes quieren, entréguense. Y si ya no está ese hombre ahí de cuerpo presente, yo sé que esta es una llaga y una herida profunda para muchas que han sufrido abandono. Ya vamos a ver por qué muchas sufrimos abandono de parte de nuestros esposos. Es una consecuencia del pecado original. Todas las que hemos vivido en algún momento, yo también he sufrido abandono, pero no de mi esposo, sino en otras circunstancias de mi vida. Yo digo, es que nos quieren destruidas porque saben la riqueza que tenemos en el corazón. Somos la fuente de la vida, y no solamente para los hijos, sino para la vida espiritual del hogar y para la vida del esposo. Quieren a la mujer confundida, quieren a la mujer destruida, amordazada, callada, triste, amedrentada. Así es como el mundo quiere a la mujer de hoy. Por eso la omnibula con miles de cosas que no son, de promesas de éxito, de belleza, de toda clase de mentiras y engaños, para que ella no pueda hacer aquello a lo que está llamada. El demonio tiene miedo a las mujeres tremendamente felices, porque son las mujeres que se pueden abrir a la vida, que pueden hacer feliz a Dios Padre, con todas las letras. Entonces yo las llamo y las convoco. A mí no me gusta la palabra empoderamiento, me parece que encierra más cosas buenas que malas. Pero apropiense, eso sí les digo, apropiense de su ser de mujer, de construir esa riqueza. Aquí vamos a ver medios de sanación impresionantes. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Volviendo al tema antes de tocar el tema de San Agustín, volviendo al tema del pecado original y por qué sufrimos abandono. Resulta que hubiera pasado si Eva come, le da al esposo y el esposo dice, no, espera, ¿qué estás haciendo? No se puede. No se puede. Ven, vamos donde Dios para que nos ayude. ¿Qué hubiera pasado? No había pecado original. Pero él consintió el pecado que le propuso su esposa porque había sido engañado por la serpiente. La serpiente le dijo, mira, está muy bonito este fruto, está apetecible. Rico. Y ella lo miró, como sabe cuál es la debilidad de ella, se le metió por la parte sensible,
Las mujeres somos más sensibles que los hombres. Por donde se nos vea, somos más sensibles. Y así nos hizo Dios y es una riqueza. Es una riqueza para educar hijos. La sensibilidad que tiene una mujer, que tiene una madre, la delicadeza con la cual puede abrazar. Es impresionantemente importante para constituir seres humanos fuertes. La delicadeza con la cual se les abraza. Y eso solo viene de la mujer. La pureza y la ternura. Y de los hombres viene la fortaleza. Yo escuchaba y veía un artículo con mi esposo porque nos gustan mucho los datos y las cosas que tengan que ver con familia, crianza de los hijos, documentales, bueno, todo ese tipo de formación, y él me compartía algo, me parece muy lindo porque ya sabe que son temas que tenemos muy en común y que nos interesan mucho. Entonces aquí rara vez tenemos tiempo para ver una película de acción porque no hay tiempo, hay mucho que aprender. O una película de miedo que tanto daño le hacen a la personalidad, a la plasticidad del cerebro. Le hacen mucho daño las películas de miedo, de guerra, de homicidios y de todas esas clases de cosas. Entonces, para que vayan revisando, más adelante vamos a ver eso. ¿Cómo les parece que mi esposo me va diciendo, amor, ¿cómo te parece? Porque yo veo que a veces él juega como muy brusco con la niña y me da susto. Yo soy como, y entonces él me ve la cara de angustia y en estos días me dijo, mira, encontré un artículo y lo leímos. Impresionante lo que le aporta la contundencia del hombre a la personalidad de los hijos. Les enseña los límites. O sea, ellos ahí claramente van a identificar cuándo es una agresión, cuando el papá ha sido rudo con ellos dentro de los límites del amor. Se van a dar cuenta cuando alguien está franqueando los límites de un abuso. Y eso se los enseña solo el papá. La mamá no puede enseñar eso. Entonces miren la riqueza tan grande, y aquí vamos a ir descubriendo muchas cosas de padres e hijos, hijos de padres, para que vayamos construyendo sanación. Sanación en lo profundo de nuestro ser. Los hombres, Adán, ahí va la historia, ¿cierto? Adán, ¿qué hubiese pasado si no come del fruto prohibido? No hay pecado original. Porque quien era el custodio del logos, el encargado era el hombre. Si él no come, no hay pecado original. Pero fue un pecado que Eva tuvo. Compartió con su esposo la comunicación de pecado que sucede en las familias. Por eso es muy importante sanar. Si yo sano, comunico sanación. Si yo estoy en pecado y en heridas, comunico heridas y pecado. Si yo estoy en pecado y comunico heridas, eso también va a suceder a lo contrario. Comunico sanación cuando estoy en el bien y en la gracia. Comunico la gracia, la comunicación de bienes espirituales. Así como mi esposo y yo tenemos este apartamento a nombre de los dos, un regalo de San José, más adelante les cuento la historia, para todos los que quieren tener hogar y casa, una vocación. Asimismo, Dios permite que comuniquemos las gracias espirituales. Todo lo mío es de mi esposo y todo lo de mi esposo es mío. Por eso si la mujer está en gracia, el hombre inevitablemente llegará a la gracia. O sea, no habrá camino, no habrá otra escapatoria. Así se tarde lo que se tarde. Lo que pasa con los seres humanos es que somos tremendamente impacientes. Queremos todo ya, prontico. Si no, no me sirve. Si no es para el otro mes, no me sirve. Cuando nos hemos pasado toda la vida en desobediencia, queremos, mejor dicho, que Dios nos obedezca, pero ya. Pantier fue tarde. Así somos de exigentes con el Señor. Y Él es fiel. Uno que sea santo salvará la casa. Y si la mujer es la materia espiritualizada, es ella la que está invitada a ser puerta de cielo de su familia. Y en el caso de los hombres, que quizás su mujer no lo es, y ellos tienen esa conciencia de verdad, porque Dios no deja ninguna familia a la deriva. O sea, da conciencia de verdad a uno de los dos o a los dos. Que sean ya capaces o no de tomar el camino correcto, eso es otra cosa. Pero Dios da conciencia de verdad a los dos o a uno de los dos, o en medida mayor a uno y al otro. Y cuando Dios da esa conciencia y esa verdad, ustedes deben hacer todo lo posible para caminar como Dios les pide. Y en esa fidelidad van a encontrar restauración. No hay otro camino. No hay otro camino.
tarde o temprano será así. Bueno, resulta que la mujer le da a comer al hombre y el hombre come. El hombre confirma el pecado de Eva. El hombre confirma el pecado de su esposa. Lo confirma o la libera de él. Y Adán ha cometido un pecado mayor. Por eso se transmuta el pecado original, por eso traslada el pecado original a toda la creación. Porque Adán dijo que sí. No porque Eva dijo que sí. Porque Adán dijo que sí. Donde Adán diga, no, espera, Dios nos puede ayudar. Vamos donde Dios, ¿qué has hecho? No, no puede ser. Él sabía que estaba mal. Y el encargo de no comer de ese fruto se le dio a él. Él debía cuidar que Eva no comiera de ese fruto. Aquí tampoco se trata de suavizar ni de justificar a la mujer, no. Pero era el hombre el custodio de la creación y Eva la ayuda idónea. Si ella hizo algo mal hecho, él debió haber parado. Si él para, no hay pecado original. Ahora, como si hubo, él abandonó el derecho y el deber que tenía de custodio de la creación y de custodio del logos, del encargo de Dios. Él abandonó su puesto. Y de ahí en adelante sucederán toda clase de abandonos, porque si abandonó lo que era más importante, abandonará todo. A su esposa, a sus hijos, su trabajo, sus responsabilidades, lo abandonará todo. El hombre en su naturaleza caída tiene una inclinación muy fuerte hacia el abandono, porque no supo cuidar y custodiar su lugar, que era protector, cuidador, encargado, dueño y señor. Y el dueño y señor vigila que todo se esté haciendo como debe ser. Ese era su encargo. No se pudo. El hombre fracasó en esa tarea. Ahora todo es cuesta arriba. No significa que no pueda vencer esa inclinación. Puede hacerlo y tiene la obligación de hacerlo, de vencer las bestias que lleva dentro. ¿Qué hombre los hombres que por lujuria abandonaron su hogar, los hombres que por avaricia abandonaron las virtudes, abandonaron la santidad, los hombres que por la gula y los deseos desordenados de la carne, la pereza, la inclinación hacia el mal, esa concupiscencia que crece desordenadamente como maleza en sus corazones, como bestias salvajes, tiene que vencer esas bestias. En toda la historia de la humanidad, los que vencen las bestias son los varones, los machos. Los machos, machotes verdaderamente son los que vencen las bestias. Entonces, no será un macho hasta que no venza sus bestias. ¿Cuáles son las bestias que te están esclavizando? Que compiten contigo. San Agustín decía, y aquí sí concluyo la parte del pecado original. Él decía, aquel que no quiso obedecer, será ahora su condena ser desobedecido por su propia carne. Él lo dice en una forma sublime y muy hermosa. Voy a ver si encuentro el texto literal y se los mando. Ojalá, o lo pongo en la descripción de este video. Aquel que no quiso obedecer, ahora será desobedecido por su propia naturaleza. Su carne, su condición se vuelve contra sí mismo. En el caso de la mujer en la parte afectiva, siendo miedosa, preocupada, lamentera o no sé cómo decirlo, incurriendo en la lamentación, en las penas, en las preocupaciones, en la tristeza y en la ira. Y el hombre en los apetitos de la carne, sobre todo avaricia, sobre todo gula, deseos desordenados de la carne, lujuria y una tendencia al abandono. Por eso ustedes ven que es muy factible, más factible que él abandone el hogar a que ella abandone el hogar. Normalmente es el hombre el que quiere partir, huir, en abandono de su puesto. ¿De dónde viene eso? Del pecado original. Estas son las cartas sobre la mesa.
sobre las heridas que ha dejado en nuestra condición de hombres y mujeres, las más relevantes y en las que haremos hincapié en esta sanación de la familia. Ahora, lo que se entrega a los hijos, imagínense un papá que abandona, una mamá miedosa, triste y que se siente irritada todo el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia en esos hijos? Vamos a mencionar 8 aspectos, heridas profundas de los niños de nuestro tiempo y en general de los niños de toda la historia, pero vamos a hablar de nuestros hijos, que son los que nos atañen, nuestros nietos. ¿Cuáles son esas heridas que necesitan ser sanadas en ellos? Heridas por humillación. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño ha sido humillado? Porque es un niño que tiende a la timidez o a la prepotencia. Heridas por ausencia de los padres. Son personas que tienen problemas, ya sea de niños. Esto también cabe en los adultos que tienen problemas para entablar relaciones de forma duradera. Nosotros no estamos hechos para la inestabilidad. El ser humano no está hecho para la inestabilidad. Está hecho para las relaciones duraderas y sanas. Esa es la naturaleza nuestra. Estamos hechos para eso. Como la naturaleza se vuelve en contra de nosotros, ahora es todo lo contrario. Una herida nos provoca todo lo contrario. La ausencia de los padres crea problemas para entablar relaciones duraderas. Las heridas por injusticia. Estas injusticias puede ser, por ejemplo, un abuso, puede ser un abuso de autoridad, cuando por fuerza se le gana a un niño pequeño. Este niño pequeño crece con problemas de autoritarismo, quiere imponerse sobre los demás. La traición de los padres crea heridas profundas en los hijos, profundas. Estas son las heridas de nuestro tiempo. Papás que dicen algo y no cumplen lo que dijeron. Papás que sus hijos no confían en ellos, han deformado la imagen de Dios ante esos hijos. Han deformado esa imagen traicionando las promesas que han hecho. Esto crea heridas profundas en el corazón de un niño y cuando ese niño crece, se vuelve muy controlador y muy perfeccionista. Cuando un niño se siente rechazado o cuando un adulto ha sido rechazado cuando era niño, siempre huirá de los demás. Cuando se siente herido, actuará a la defensiva. Será persona que está a la defensiva, siempre. Estará en huida, se recluirá en sí mismo, evitará tener contacto con otros por un tiempo. Bueno. Cuando a un niño se le anulan sus emociones, se vuelve demasiado impulsivo y muy frío. Se le ha enseñado, no llore que los hombres no lloran. Se le ha enseñado, llorar es de nenas. O se le ha enseñado a la niña que no tiene por qué estar llorando por todo. Se le reprimen sus emociones, se vuelve fría y calculadora. Se vuelve impulsiva, además. Cuando se les arrebata la infancia a los niños, ¿qué es arrebatarles la infancia? Los niños tienen que jugar. Tienen unos momentos propios para cada etapa de su niñez, donde ellos todo es jugar. Y si yo quiero que ellos hagan determinadas cosas que no es propio de su naturaleza y de su edad, estoy frustrando su niñez y les estoy arrebatando su niñez. Estos niños, cuando crecen, son personas que viven en frustración constante, que nada los satisface, que viven de tristeza en tristeza, que nada los llena. Y los proyectos que se forman, que se idean, si no se cumplen, fácilmente los llevan a una tristeza, a una depresión, de frustración en frustración viven. Y cuando a los niños se les niega el cariño, no saben cómo ser cariñosos y cómo tener empatía ante los demás, no saben cómo amar. A un niño que no es amado no sabe cómo amar, y un niño que no es amado le cuesta identificar el dolor de los demás, cómo puede acompañar al otro. La familia ha sido creada para ser lugar de amor,
no para ser lugar de indiferencia, porque lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Estas son las heridas de nuestros niños, las heridas de la familia en general, y la más grande de todas es el desamor. Porque si hemos sido creados de amor y para amar, cuando yo no vivo en el orden que Dios ha establecido, primero mirándolo a Él, y como fruto de ese amor a Él, al Dios que me ama, yo quiero amarle y devolverle el amor. Estamos incapacitados para devolver el amor que Dios por justicia se merece. Por eso necesitamos a Cristo, y el sacrificio de la misa diariamente nos lleva a entregarle a Dios Padre por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz todo lo que yo soy. O sea, somos incapaces de llegar a Él. El pecado ha deformado y ha dañado todo, lo ha desordenado. Ahora, ya yo no miro a Dios, me miro a mí mismo. Ya yo no miro qué pide Dios de mí, me miro a mí mismo, me estoy mirando el ombligo. Y mirándome el ombligo no llego a ninguna parte. Me voy dando de coces contra todas las paredes que tengo. Mirando hacia el frente, que es donde está Dios, yo puedo reconocer al hermano que me necesita, a mi esposa, a mi esposo, que necesita de mí, que necesita de mi cariño. Ahora puedo entonces yo amarme con dignidad. Al primero amar a Dios y al prójimo, luego me amo yo. Es el orden santo que Dios tiene para todo. El prójimo como a mí mismo, digamos que está en la misma escala. Tanto amor para mí como para los demás. Tanto amor para los demás como para mí. Es como en el mismo nivel. Esas son las heridas de la familia, de los niños de hoy. Las consecuencias del pecado son heridas en la naturaleza de la mujer y en la naturaleza del hombre. Esas heridas profundas también van a otro nivel. Hemos hablado entonces hasta el momento de dos clases de heridas. Las heridas del pecado original que dejaron en nuestra naturaleza femenina y masculina, y las heridas que deja cuando dos heridos se unen, provocan heridas en los otros, heridas en los hijos. Las 8 clases de heridas que hemos mencionado en los niños. Esos niños crecerán y a la vez herirán a otros, porque un herido solo sabe herir, un sano solo sabe sanar. Vamos a tocar la última herida, que es las heridas del alma. Las heridas del alma van al entendimiento, a la voluntad y a la memoria, que son las potencias del alma, es decir, como las puertas a través de las cuales todo ingresa o todo sale. Todo entra o todo sale por esas 3 puertas: voluntad, entendimiento y memoria, siendo la mayor de todas en todo momento la voluntad, porque es donde se anidan las emociones y los sentimientos, donde se puede amar, recibir amor y dar amor. Es en la voluntad. Esa es la más fuerte. El entendimiento nos permite usar la razón de forma que no violente nuestra naturaleza. Hay personas que son muy inteligentes para el mal, para ver cómo maquinan una mentira, un engaño, cómo urden un propósito oscuro, cómo urden o maquinan, idean cómo tumbar a otra persona, cómo hacer un chanchullo, cómo, mejor dicho, miles de situaciones usan la razón que nos ha sido dada para conocer a Dios. Ya no se usa para conocer a Dios, se usa para conocer el mundo. Esa es una herida que tienen nuestras familias de hoy. Todo lo que son es para conocer el mundo. Un ejemplo muy claro: cuando queremos que nuestros hijos sean unos excelentes profesionales y no nos importa si son o no buenos cristianos, si ponen o no al servicio de Dios esta profesión que están teniendo. No nos importa para nada si son buenos profesionales para el servicio del reino de los cielos, para la construcción del reino de Dios, o si son para el mundo. Nos tiene sin cuidado, con tal de que sean muy brillantes en lo que son y nosotros poder hablar de ellos, sentirnos orgullosos, y muchas veces nos sentimos orgullosos de unas cosas. O sea, yo me pongo a pensar, las mujeres, por ejemplo, mamás que se sienten orgullosas porque sus hijos se van a estudiar al extranjero. Yo les digo una cosa, para mí eso no sería motivo de orgullo. Que mi hija me diga que se va a ir a estudiar a otro país, y más si es un país ateo, a mí eso me puede. O sea, yo digo,
voy a hacer ayunos y ayunos para que no le salgan los papeles, para que nada de eso. O sea, ¿por qué? Eso va en contra de la naturaleza. Todo lo que vaya en detrimento del alma va en detrimento de toda la persona humana. Eso no puede salir bien. De allá los muchachos vienen más ateos, vienen renegando de la fe, ya no quieren ir a la Eucaristía, porque allá eso no es importante. Porque si yo puedo ser feliz a mi manera, dejando a Dios de lado. Y no estoy diciendo con esto que no es que no se puedan ir. Lo que pasa es que ponemos por encima un título como si eso fuera a llegar al cielo. Lo que va a llegar al cielo son las buenas obras que nosotros podamos hacer. Que tantos sacramentos hemos recibido, eso nos van a constituir el vestido de la gracia. Ahora, la memoria le da consistencia al ser. Imagínense solamente ustedes que todos los días se despertaran. Me desperté hoy y no sé quién soy, qué hago, dónde vivo, cómo me llamo, en qué trabajo, tengo familia, hijos. Imagínense que todos los días nos despertáramos así. Una familia que no tiene memoria es una familia inútil para sí misma y para la sociedad. Por eso aquí vamos a hacer una reconstrucción de nuestra historia familiar. Toda familia que está sin memoria es una familia inútil. Y me atrevo a decirlo porque vamos a llevarlo a la persona. Supongamos que uno de ustedes todos los días se levanta. ¿Qué hay para hacer hoy? No sé. ¿Cómo me llamo? No sé. ¿Quién es mi esposo o mi esposa? No sé. ¿Tengo hijos? No sé. O sea, esa persona, sí, cuidémoslo, que pesar. Hay que cuidarlo, pero no nos podemos apoyar en él para nada. O sea, para un proyecto de vida no es una persona que sirva. No es una persona que nos ayude a construir. Porque constantemente hay que estarla actualizando, porque se le olvidó todo. O sea, su memoria no funciona. La memoria en el alma es como el esqueleto de la persona, lo que le da consistencia y firmeza. Imagínense que uno fuera una masa de carne, somos una masa de carne con esqueleto. Entonces eso permite que yo me mueva, que yo haga ejercicio, que yo cargue a mi bebé, que yo haga los destinos de la casa, que yo cocine, que yo pueda atender a un enfermo, que yo haga miles de cosas. Si yo no tuviera esqueleto, soy una masa de carne que no me puede mover. Eso somos sin la memoria. Es lo más profundo, lo más íntimo de la persona está constituido en su memoria. En lo íntimo de su ser, esas memorias son las que debe pasar sanando Dios. No solo de mi alma, sino de mi familia. Lo que conozco y lo que no conozco. Y en la voluntad se anidan las emociones. En la voluntad se anida el motor. ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo una vocación? ¿Por qué soy esposa? ¿Por qué hago apostolado? ¿Por qué soy mamá? Porque quiero amar más y mejor. En la voluntad se anida el motor de la vida. Y quien tiene la voluntad dañada, tiene el motor de la vida malo. Es como un avión que no tiene motor. Muy lindo, muy hermoso, tiene esqueleto, tiene de todo. No tiene motor, no tiene nada. No va para ninguna parte. En la voluntad está lo más profundo y lo que nos conecta íntimamente con Dios, porque Dios apela a la voluntad del hombre. En estos días me estaba viendo con mi niña, nosotros nos vemos un programa, se llama Mi Familia Católica, para que los que tienen niños se los puedan ver. Aquí les vamos a ir recomendando y yo les voy a ir contando yo qué me veo, cuáles son mis hobbies, ¿cierto? Pero no porque yo sea importante ni valor de referencia, sino porque no hay otra persona que yo conozca más que a mí misma, por otro lado, ¿cierto? Y porque quiero compartirles de nuestra propia historia familiar, para que juntos vayamos aprendiendo más cosas. Tengo muchas cosas que aprender todavía. De lo poquito que tengo, de eso les doy. Vemos una serie, se llama Mi Familia Católica, hermosa esa serie. Es Vidas de Santos, pero al nivel de los niños. Entonces son canciones, empieza con una canción muy linda, con una caricatura, una historia de una familia, y siempre esta familia es como la protagonista,
y ellos tienen contacto con religiosos, con historias de santos, entonces cómo llevar esa vida de los santos a la vida diaria. Eso es mi familia católica. Cómo conocer la extensa familia católica que tenemos, de la cual todos somos parte. Bueno, ahí estaba viendo en estos días la vida de San Maximiliano María Kolbe, uno de mis santos de devoción. Yo tengo muchos santos de devoción, pero hay unos que yo me derrito. Un santo mariano, un santo divino, un santo, pero yo me derrito con San Maximiliano María Kolbe. Bueno, resulta que San Maximiliano María Kolbe enseñaba la fórmula para la santidad. Es muy fácil, eso está en ese capítulo por si se lo quieren ver con sus hijos. Es muy fácil, voluntad igual a voluntad igual a santidad. ¿Cómo así? Cuando mi voluntad es igual a la voluntad de Dios, yo puedo ser santo. Es decir, yo puedo ser pleno, yo puedo ser completamente feliz, yo puedo ser una persona infinitamente amada, que no le hace falta nada. ¿Cuándo? Cuando mi voluntad es igual a la voluntad de Dios, yo puedo ser santo. Y ser santo no compite con la felicidad, es lo mismo. Ser santo es ser feliz a la manera de Dios. Ser feliz como Dios ha pensado que yo puedo ser realmente feliz, porque vamos buscando la felicidad en todo lo que no es. En todo lo que no es. Y el mundo es tan mentiroso porque estamos llenos de serpientes en nuestro alrededor constantemente, que nos mienten, nos engañan como engañaron a Eva. Ahí necesitamos al hombre de la casa, mujeres, que nos digan, no, espere un momentico, ¿usted para dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? Y también el hombre necesita esa esposa, esa ayuda idónea. Amor, no, eso no se hace, ven, vamos por aquí, vamos a buscar esta alternativa, a buscar una solución juntos. Vean, lo que no puede la ternura, el amor no lo puede nada. A través de gritos y regaños no lo vamos a alcanzar. Si no lo pudo con ternura y con amor, con regaños menos. Que eso nos quede claro. Con cantaleta menos. Bueno, hasta ahí llegó el tema de las heridas. Hablamos del pecado original, de las heridas de la familia, que se constituyen y se reúnen en una sola, que es: no estamos amando ni a Dios sobre todas las cosas primero que todo, ni a los que tenemos cerca, ni a mí mismo. Ahí radica toda la herida de la familia y de la sociedad. El desorden que tenemos, nuestra infelicidad, nuestras angustias. Y cuando nosotros empecemos a amar a Dios sobre todas las cosas, ustedes van a ver que todo lo demás va cayendo en su lugar y se va ordenando. Eso va para la sanación. Por último, vamos a ver cuáles son esos medios a través de los cuales yo voy a hacer el diagnóstico de mi familia. Ya vimos unas heridas generales. Ahora vamos a ver cuáles son esas heridas puntualmente que mi familia puede sanar en este taller y que Dios quiere que sanemos en este taller. Cada familia tiene una historia. Por eso mis pecados familiares, los pecados, los ambientes de pecado, porque uno no hereda pecado, no. Uno hereda pena y consecuencia de pecado, pero uno no hereda el pecado. O sea, cada persona es responsable de su pecado. El pecado es de cada uno, es una decisión libre de su conciencia, de su concupiscencia, de su voluntad. En la voluntad está si pecamos o no pecamos, cómo usamos todo lo que somos. Pero nosotros vamos a hacer un escrutinio en este orden. Primero, me voy a revisar yo. ¿Quién soy yo? A la luz de los mandamientos. Les vamos a mandar un examen de conciencia. Un examen de conciencia para que cada uno lo haga a profundidad, con detenimiento. Es un audio para que ustedes puedan pausar, escribir. Ese pecado, pauso y escribo. Así se demore 3 días, no importa lo que se demore. Tenemos toda esta semana para hacerlo. El día de mañana, domingo, ojalá lo hagamos. Si no se puede, no hay problema, pero que al menos nos dispongamos para ir al Santísimo y hacer la práctica espiritual del cuestionario de la familia.
Entonces van a coger ese cuestionario impreso y van a empezar a chulear lo que ustedes ven que en sus familias hay. Pecados de suicidio, de homicidio, de pederastia, de pornografía, pecados de transhumanismo, pecados de lujuria, de gula, de pereza, de ira. Les vamos a mandar unas listas para que ustedes vayan chuleando. Y cuando chuleen todo delante del Santísimo, le van a entregar al Señor esto y le van a decir: Señor, esto y todo lo que yo no conozco. Esa va a ser la tarea de mañana. Mínimamente el cuestionario de la familia, los pecados de mi familia, las heridas familiares. Cada pecado trae una herida escondida. Por eso vamos a medir las heridas en pecados. Yendo al pecado, yo puedo devolverme hasta la herida. La herida que quiero que Dios toque, que sane, que restaure en mí y en los míos. Para que estas cadenas de pecados se rompan determinantemente, definitivamente y por una vez y por todas. Entonces, esta es la invitación y este es como el trabajo espiritual que vamos a hacer como fruto de esta charla. El cuestionario y el examen de conciencia. Es muy importante ese examen de conciencia porque ustedes ahí, por ejemplo, en mi familia cae mucho o tiende mucho al aborto, al asesinato. Doloroso pecado de mi familia, herida profunda de mi familia. Y cuando yo hice mi primer examen de conciencia, pude decir en voz alta por primera vez: Señor, perdóname porque yo aborté. Voluntariamente yo aborté, le dije no a la vida en mi vientre. Yo estaba muy joven, tenía 17 años. No sabía lo que estaba haciendo. No saben el dolor y el arrepentimiento que esto trae para mi corazón y para mi alma. Y cuando yo me empiezo a devolver, veo que en mi familia hay una cantidad de dolores, de heridas viejas y pasadas, y que una tía intentó abortar como 5 bebés, de esos unos se murieron, otros vivieron. Mi mamá tampoco quería tenernos por tanto dolor, tanto sufrimiento que tenía cuando estaba en embarazo nuestro, sobre todo de mí, y mi rechazo a la vida comenzó incluso antes de yo ser concebida. Y con mi concepción se confirmó, y con toda mi historia de familia se fue afianzando en mi corazón hasta que lo poseyó completamente y dio el fruto prohibido y el fruto podrido, más bien, de la muerte de mi hijo. Y yo digo, cuando yo caigo en la realidad 10 años después, es como si hubiera sido anestesiada 10 años. Yo tengo un proceso de conversión a los 27 años. Yo digo, no lo puedo creer. ¿Yo cómo fui a hacer esto? Con razón yo no soportaba el llanto de un bebé. Para mí un bebé lloraba, me daba rabia, me daba ira, me daba una cosa que yo ni me podía contener y me tenía que ir. Yo con razón. Qué desamor en el que yo he vivido toda mi vida. Pero cómo llega esa verdad a mi corazón y esas heridas viejas y antiguas, incluso de mi gestación en el vientre de mi mamá. Porque hago un examen de conciencia. Ahí parte todo. La realidad que tú eres es una radiografía de la realidad de tu familia. Por eso entre más pecados escribas, mejor. Y si no te basta con este examen de conciencia, busca uno entonces más profundo, pero haz un examen de conciencia de toda tu vida. Que puedas tener de cara a cara con Dios esa reconciliación. Pedirle perdón verdaderamente porque te duelen tus faltas, porque no hayas cómo reparar. ¿Y saben por qué les cuento lo de mi aborto, lo de mi decisión de abortar? Porque yo digo, esto merece una reparación, esta criatura que no pudo nacer merece un reconocimiento público. Lo que ha sido negado en privado necesita ser reconocido en público, reparada su memoria de la sociedad que no pudo conocer, que ellos sepan que Él sí existe en la presencia de Dios, que sí existió en mi vida
Por eso yo digo que mi esposo y yo hemos perdido 4 bebés, porque yo voluntariamente perdí 2 bebés y luego Dios nos quitó 2 hijos, como reparando estas pérdidas voluntarias. Ahora que queríamos ser papás, nos quitó la posibilidad de serlo en 2 criaturas. Tenemos entonces en esta familia 4 hijos en el cielo y una hijita entre nosotros. Esta es mi historia, pero ¿cuál es la de ustedes? Estas son mis memorias. ¿Cuáles son las de ustedes? Vamos a ir a ese examen de conciencia con temor y temblor, con mucha reverencia, no con prontitud, a tomárnoslo muy, muy profundamente, porque ahí vamos a encontrar respuesta de sanación. Ahora puedo defender la vida porque supe que estuvo mal lo que hice. Antes no podía. No me podía ni mover de mi mazmorra donde me encontraba, de mi esclavitud al pecado. Y ahora soy tan libre que quiero ir a convocarlos a la libertad a todos los que más pueda. Por eso estas consagraciones ojalá lleguen a donde más puedan, para que muchas personas sean liberadas, porque si Dios hizo maravillas conmigo, miserable pecadora, ¿qué no podrá hacer con ustedes? ¿Qué no podrá hacer con ustedes? Los animo pues con todo el corazón a que se dejen alcanzar por el amor de Dios, por la intercesión de San José, de la Virgen María, del niño Jesús que está en sus brazos, que los espera en la Eucaristía. Que le puedan dar la oportunidad a Dios de reinar en sus vidas, de sanar sus familias, de hacer todo nuevo. A ti te lo pedimos, Santísima Virgen María, modelo de castidad y de pureza, de hermosura y de belleza, modelo de toda creación de Dios conforme de su voluntad. Tú eres el modelo de la creación perfecta, Madre amada. Y a ti, San José, te suplicamos, te pedimos, te imploramos, que vengas al rescate de nuestra familia, que nos vengas a ayudar, que nos vengas a sanar. Con tu olor a lirio fresco, lirio perfumado, de amor, de gracia, de santidad. Que vengas a ser para nosotros Padre, que vengas a constituir esa figura paterna que en los hogares se necesita en este momento. Tú restauras la dignidad de todos nosotros, sobre todo la dignidad de nosotros como mujeres. San José, la dignidad de los esposos, tú la restauras. ¿A quién más vamos a ir? Si el niño Jesús quiso venir a ti, correr hasta tus brazos, ¿a dónde más vamos a escapar? Si todo nos lleva hacia tu amor que es el reflejo del amor del Padre que está en los cielos. Déjanos abrazarnos y fundirnos en ti, en tu pecho, en tu abrazo paternal. Y nunca te apartes de nosotros. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes y los acompañe siempre. Los custodie en este fin de semana. Los lleve a reflexionar mucho acerca de estas heridas que el Señor quiere sanar y les permita que ustedes abran el corazón al amor. Los queremos mucho y los abrazamos con nuestra oración. Un santo día.